Pues en un baño en Australia, mi esposa encontró el siguiente aviso. Decía: puedes ver señales de un comportamiento abusivo en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu noviazgo. Y luego había 4 dibujos, 4 imágenes. En primer lugar, restringiendo los lugares a donde vas. En otra imagen decía: controlando en lo que gastas tu dinero. Y en el siguiente decía: diciéndote qué poner o cómo debes vestirte. Y en el último, monitoreando tus llamadas. Y finalizaba este aviso con la siguiente advertencia: el tratar de controlar tu vida es un tipo de abuso. No lo permitas. Infortunadamente, a Australia han llegado hombres de culturas machistas. Y las mujeres allá están encantadas con estos tipos sin saber lo que les espera. Por eso el gobierno está haciendo una campaña para protegerlas. Pero el abuso físico, verbal y emocional no se limita solo a los hombres. También hay mujeres que abusan a sus esposos. Hay papás que abusan a sus hijos. Hay jefes que abusan a sus empleados. Hay abuso entre los compañeros del colegio, de la universidad o del trabajo. Se llama matoneo. Y tristemente hay también abusos dentro de la iglesia. Pero usted no tiene que soportar una situación de abuso. Hable con alguien al respecto. Y mientras esa persona logra su rehabilitación, busca un lugar en donde refugiarse. Y si usted está en un noviazgo con alguien que tiene las señales de un comportamiento abusivo, no se case hasta que esa persona logre su libertad. Y si ya lo abusó o la abusó, aléjese de esa persona. Porque no tenemos que permitir que un comportamiento abusivo destruya nuestra vida. Pero la buena noticia es que hay esperanza, porque Jesús también fue abusado verbalmente, emocionalmente y físicamente para sanar las marcas o las heridas que dejaron en nuestras vidas el abuso, para que nosotros no repitamos lo mismo en la vida de otros. Jesús también murió por el abusador, así que hay esperanza. Y lo increíble es que si un papá o una mamá está abusando a sus hijos, puede recibir sanidad en Jesús y convertirse en un buen papá. La Biblia dice en Isaías 53:3 que Jesús fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Fueron nuestras debilidades las que Él cargó, y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, ante sus abusadores, no abrió su boca. Y en Hebreos 2:18 dice: debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, debido a que Jesús fue abusado, puede ayudarnos cuando pasamos por el abuso. Y en Hebreos 4:15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas. Pero ¿cómo podemos saber que en una persona hay un comportamiento abusivo? ¿Cuáles son las señales? Pues las siguientes preguntas nos pueden ayudar a identificar eso, o quizás identificarlo en nosotros. En primer lugar, ¿le tengo miedo? Todo el tiempo tengo que cuidar lo que digo o lo que hago para que no explote. También controla a esa persona o limita mi relación con otras personas. Controla quiere decir dónde estuviste o con quién estuviste. Te prohíbo rotundamente que te metas con esa persona. Me ha alejado de mi familia o de mis amigos. Esta es una de las señales
del abuso aleja a las personas de los demás y especialmente de su familia. Es excesivamente celoso o posesivo, o celosa y posesiva. Controla todo lo que hago. ¿Qué estabas haciendo? Controla en lo que gasto mi plata, en los lugares a donde voy. Todo el tiempo está revisando mi celular. No me deja trabajar. O si trabajo por culpa de él o de ella, llegó tarde al trabajo. Tiene control sobre todo el dinero y no provee para mis necesidades básicas como la comida, la ropa o la salud. Tiene problemas en controlar su rabia o su mal genio. Me trata con irrespeto, me grita, me avergüenza públicamente ante los demás. Siento que nada de lo que yo hago le satisface. Existe una historia de violencia en su familia, señales que pueden mostrar un comportamiento abusivo. Pero nuestra pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que un hombre que se comprometió a amar a su esposa de repente se vuelva violento contra ella? ¿Cómo es posible que un papá o una mamá pueda abusar a sus hijos? ¿Por qué una persona que dice ser cristiana es capaz de hacer esto? Pues las siguientes son algunas de las causas del abuso. En primer lugar, el pecado. Y todos fuimos concebidos en pecado. Pero en segundo lugar, los que abusan a otros son personas heridas. Tienen chichones, dolores profundos. En tercer lugar, los que abusan generalmente fueron abusados. Están simplemente repitiendo en otras personas lo que les hicieron a ellos. Entonces, toda persona que ha sido abusada tiene en él o en ella la tendencia hacia el abuso. Ahora, generalmente un papá se la dedica solo a uno de sus hijos. Pero el hecho de que los otros hayan estado en ese ambiente pone en ellos también esa tendencia hacia el abuso. Lo otro que causa el abuso es no saber manejar el estrés que nos rodea. Y hoy vivimos en un mundo de mucho estrés. Hay presiones financieras, presiones en el trabajo, presiones en la casa, presiones por culpa de las enfermedades, por todo lado. Hay situaciones que nos mantienen bajo presión. Y hace unos años los psicólogos descubrieron que nuestra reacción natural ante la frustración es una reacción física y verbal hacia las personas, pero también hacia las cosas. Por esa razón, un hombre, un jefe estresado maltrata a su secretaria. Cuando sale de su trabajo, en medio del tráfico, empieza también a maltratar a los otros choferes. Cuando llega a casa, se desquita con su esposa, con sus hijos y con el perro. Y de repente sale al patio y empieza a darle puños a la pared. Y uno dice: ¿este qué? ¿Está loco? O si sale a jugar tenis, de repente golpea con la raqueta o empieza a tirar la raqueta al suelo. Y entonces los otros lo defienden diciendo: no, es que está pasando una situación muy estresante. Sí, pero eso mismo que está haciendo con la raqueta lo puede hacer con sus hijos. Los estudios también muestran que los abusadores son personas inseguras. Y entonces para ellos tener el control tienen que usar la fuerza, la violencia, los gritos, la intimidación. Pero todo surge de la inseguridad. Otro causal del abuso es la actitud pasiva que asumen los demás ante el abuso. Y cuando uno oye de estos casos, uno siempre se pregunta: pero ¿por qué la esposa dejó que el tipo le hiciera eso a sus hijos?
¿Por qué ese hijo no hizo nada para proteger a su mamá? Lo que pasa es que el abuso es un espíritu que lleva a otros a tomar una actitud pasiva, no hacer nada, y a veces los lleva a participar o a reaccionar igual que el abusador. Es muy normal cuando la mamá se enoja contra sus hijos, ese enojo se le pega también al marido. Es un espíritu. Ahora, el abuso infantil también se da en los jóvenes que tuvieron que asumir un rol de papás antes de tiempo, 16, 17 años. Esa no es edad para tener hijos. Pero debido a que quedaron embarazados, tuvieron que asumir ese rol antes de tiempo. Y entonces esta mamá siente que sus amigas la están pasando bien y ella está metida en su casa con ese que no hace sino llorar y se desquita con el pobre. También es muy común el abuso infantil en aquellos que quisieron abortar a sus hijos, pero no pudieron hacerlo. Y entonces se desquitan con ese niño. Pero otra causa del abuso son las falsas expectativas. Porque algunos papás creían o creíamos que nuestros hijos iban a ser divinos, perfectos. Pero no fue así. Salieron igualitos al papá. Los niños son y siempre serán niños. No hay nada que hacer. En primer lugar, son ruidosos. Lloran todo el tiempo. No sé si les ha tocado un viaje de 6 horas con un niño llorando todo el viaje. Es terrible. A nosotros nos tocó 12 horas. Desde que arrancamos hasta que llegamos, el chino lloró. Yo no sabía si odiar al niño o a la mamá. Y de repente la doña se levanta, se despierta como si nada. Y pasa y nos sonríe. Yo la miré y pensé, Dios la bendiga. Pero los niños son niños, van a hacer ruido. Son desordenados. Rompen las cosas. ¿Quién rompió mi celular? Y los niños, la porcelana, la que me dio la abuelita. Y uno coge el control y no tiene pilas. Yo no sé por qué le sacan las benditas pilas al control remoto. Son niños. Entran a la casa con barro en los zapatos y caminan encima del piso que la mamá acaba de limpiar. Y cuando la mamá se da cuenta, de repente grita, ¿y quién caminó encima de este piso? Y el niño piensa, ¿y qué quiere? ¿Que huele o qué? Son niños. Corren por todo lado, hacen cosas que nos frustran, nos irritan y nos sacan la piedra. Demandan nuestra atención e interrumpen cosas que nosotros creemos que son importantes, como hablar por teléfono, leer el periódico, ver televisión, dormir o hacer el amor. Se lo tiran todo. Y precisamente por esto último es que encontramos en el periódico casos de abuso. Porque como el niño no dejó al novio de su mamá hacer lo que quería, se desquita con el pobre y lo lastima y lo abusa. Los niños son niños, pero de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús dijo que Dios el Padre les ha asignado a ellos unos ángeles especiales para cuidarlos. En Mateo 18:10 Jesús dijo, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños.
Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. Fíjese que aquí habla en plural, los ángeles de ellos. Nosotros tenemos un ángel por cada 3. Pero los niños tienen muchos ángeles. Y no solo eso, sino que son de primera categoría. Están en la primera fila, contemplan al Padre. Mis ángeles están por allá en gorriones, dormidos. Los ángeles de los niños contemplan al Padre. Y además son sapos, le cuentan todo. Quizás por eso a usted le está yendo lo más de mal en la vida. Porque todo lo que usted le ha hecho a ese niño, a esa niña, Dios lo sabe. Porque los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. Salmo 127, versículo 3 dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando se enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Pero nuestros hijos tienen que ser disciplinados. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Pero la pregunta es, ¿cómo los vamos a formar? Pues hay una gran diferencia entre disciplinarlos y abusarlos. La disciplina tiene como fin formar. El abuso físico, verbal y emocional tiene como fin causar dolor. Tiene como fin ejercer control sobre ellos. Tiene como fin descargar en ellos toda nuestra rabia, toda nuestra frustración. Ahora, la Biblia no está en contra de usar una vara para disciplinar a nuestros hijos, o una regla, o lo que aquí llamamos un tas-tas. Todo lo contrario, nos instruye a usarla. Y la pregunta nuestra es ¿por qué? En Proverbios 22:15 dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad. La rebeldía está ligada al corazón del muchacho, pero la disciplina física o la vara de disciplina la alejará de la rebeldía. En Proverbios 23:13 dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. No morirán si les das unos buenos azotes. La disciplina física o la vara de la disciplina bien puede salvarlos de la muerte, del infierno. Pero ¿saben que la razón por la cual Dios nos instruye a usar una vara para disciplinar a nuestros hijos es porque no está a la mano cuando uno lo necesita? ¿Dónde está esa bendita vara? Y uno va y la busca y no la encuentra. ¿Por qué? Porque Dios la escondió. ¿Por qué? Porque cuando uno va a buscar la vara, uno tiene tiempo para pensar, ¿qué estoy haciendo? Para respirar, para perdonar, para ejercer, tomar dominio propio. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso en su sabiduría, Dios estableció la vara como el medio para disciplinar a nuestros hijos. Pero otras razones, porque el dolor que produce la vara, comparado al dolor que produce el abuso físico, verbal y emocional, es mínimo. Esto no duele. A los 12 años descubrí que esto no duele. Siempre como niño yo creía que esto dolía mucho. No duele nada. Dolía era toda lo que yo hacía para que mi mamá no me pegara. Pero ni el juguete me dolió. O sea, un día yo me casqué y me di cuenta, oye, eso no duele.
A partir de ese día, ven, mamá, dale, mamá, rápido. Dios es sabio. Usar la mano para castigar a nuestros hijos es abusarlos físicamente. Y eso no se hace. Darle una cachetada, jalarle las orejas, darle un coscorrón, agarrarlos y estrujarlos, pellizcarlos. Eso se llama abuso físico y eso es pecado. Eso no se hace. Por eso Dios estableció como un medio de disciplina la vara. ¿Sabe cuál es el problema con la mano? Que está la mano. Entonces en cualquier momento usted le puede pegar a sus hijos, pero tengan esto presente, es pecado. Jamás lo vaya a usar. Si usted es una persona violenta, usted va a poner esa vara en un lugar que le va a costar encontrarlo, que está lejos, como a 20 minutos de su casa. Ya vengo, hijo, voy por la vara. Es que ¿quién dijo que usted tiene que darle vara al niño de manera inmediata? No. Pero se pierde el efecto. No, no se pierde el efecto. Dios no quiere que usted use jamás esta mano, que usted lo vuelva a usar, porque no fue hecho para disciplinar, sino para amar. Confunde al niño. Bañarlos con agua fría es abusarlos emocionalmente. Avergonzarlos públicamente ante otros, aunque sea un familiar, es abusar de ellos emocionalmente. No darles de comer, echarlos de la casa, es abusarlos emocionalmente. Gritarles, decirles groserías, juzgarlos, criticarlos o decirles cosas que los lastiman, como tú no eres mi hijo. Es difícil amarte, perezoso, mentiroso, prostituta. Suena fuerte, pero hay papás que lo dicen. La niña sale bien bonita para estar con su novio y el papá la ve y dice, pareces una prostituta. No le diga eso. Dígale, wow, ¿cómo estás de bonita hoy? Pero así no vas a salir. Es lo mismo. Dentro de las frases que usamos para lastimar a nuestros hijos, dije, tú no eres mi hijo. Y lo mencioné porque hace muchos años lo usé un día con mi hija y le dolió tremendamente. Y lo que yo quise decir fue, no pareces mi hija, eso que estás haciendo no parece lo que haría mi hija. Pero salió y mi hija lo oyó así, tú no eres mi hija. Y le dolió mucho. Y aunque le pedí perdón en muchas ocasiones, le tomó mucho perdonarme. Son palabras que lo lastiman. Hace un tiempo también le dije a mi hijo, es difícil amarte. Estábamos en el carro y estaba fastidiando a la mamá y a mi hija. Y entonces le dije, ya nomás, Dani, es difícil amarte. Cuando me bajé del carro, él miró a su mamá y le dijo, pero tú sí me amas, ¿no es cierto? Y le hizo la misma pregunta a su hermana, ¿tú me amas? Y cuando yo entré, era indiferente. Y así estuvo como media hora. Y tuve que hablar con él. Tuve que pedirle perdón. Porque lo que estaba tratando de mostrarle es que él también se tiene que hacer amar. Él tiene que hacer su parte. Pero muchas veces nuestras palabras sin querer lastiman a nuestros hijos. Eso se llama abuso verbal. Como dije antes, el propósito de la disciplina es formar a nuestros hijos, darles sabiduría y enseñarles la diferencia entre el bien y el mal. Por eso lo que
nos debe motivar a disciplinarlos es el amor. Dice Hebreos 12:6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces, si usted no está sintiendo amor por su hijo cuando lo va a disciplinar, no lo haga. Si lo que usted siente es frustración, no lo toque, no le diga nada. Si lo que usted siente es rabia, odio, no haga nada. Lo que debe motivar la disciplina es el amor. Porque te amo, te disciplino. Pero a veces los hijos dicen, pero no se le nota. Hasta que no se le note el amor, no los toque. Porque si no, usted los va a abusar. Y después de haberlos disciplinado, siempre el papá que disciplinó al niño o a la niña debe abrazarlos. Espere unos 10, 15 minutos, que piensen en su pecado, pero luego abrácelos, para que él pueda saber que la disciplina es amor y que su papá o su mamá lo ama. En Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y en Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, si usted está descontrolado antes de disciplinar a sus hijos, haga lo siguiente. En primer lugar, cuente hasta 10. Luego, respire profundo. Como cuando lo dio a luz, ¿recuerdan? Contracciones, respire profundo. Después salga a caminar 20 minutos. Cuando regrese a su casa, báñese. Luego recuéstese un ratito. Lea una revista, escriba una carta. Y entonces sí, usted está emocionalmente listo para disciplinarlo. El abuso físico, verbal y emocional. Ahora, yo creía que no había nada de eso en mí. Porque en mi casa yo nunca vi violencia familiar. Mi papá jamás tocó a mi mamá. Entonces yo creía que en mí no había nada de eso. Pero un día recuerdo que le pisé el bendito piso de la cocina a mi esposa cuando estaba limpio. Y me peleó y empezó, ¿usted por qué me pisó el piso? Le dije, pues quédese con su piso. Y empezamos a discutir. Y en medio de la discusión, de repente mi esposa se quedó en silencio. Y yo dije, esto es estrategia de guerra. Entonces de repente le agarré el pescuezo, la levanté y la senté en la cama. Y cuando yo hice eso, yo mismo me asusté con mi reacción. Pero como estábamos peleando, yo tenía que ganar. Entonces yo le dije, tú eres la única que ha sacado lo peor que hay en mí. Y en esas Dios me pregunta, ¿qué le dijiste? Entonces le dije que ella es la única que ha sacado lo peor que hay en mí. Y en esas me di cuenta, lo peor que hay en mí. Entonces eso estaba en mí. En todos nosotros está el pecado, porque en pecado fuimos concebidos. Lo único que nosotros necesitamos es el ambiente ideal para que salga lo peor que hay en nosotros. Y gracias a esa situación, a partir de ese día, hace ya 18 años, yo he estado trabajando en esto, crucificando la carne, perdonando, renunciando a mi legado. Pero recientemente Dios usó dos cosas para seguir trabajando en algunas áreas en mi vida. Uno tuvo que ver con algo que mi esposa me dijo. Ella me dijo, es que tú y tu familia, refiriéndose a los Corson, se dejan afectar por el estado de ánimo de otras personas. Y eso me llamó la atención porque fue una verdad que me liberó. Porque me di cuenta que así somos. O sea, si una persona está feliz, nosotros estamos felices. Si una persona está brava, nosotros también nos enojamos. Y aunque no esté brava con nosotros, y ella me dijo eso, si tú entras a la casa y yo estoy bravo, brava,
Y ni siquiera estoy brava contigo, pero te afecta. Y fue una verdad reveladora. Porque con respecto a mi estado de ánimo, en lugar de tomar la posición de conductor de mi vida, he tomado la posición de pasajero. Me dejo arrastrar por el estado emocional de otros. Por eso a partir de ese momento comencé a trabajar con esto. Y una canción me ha servido, y es la canción de Miguel Casina, que dice: no dejaré que nadie me robe el gozo que tú pusiste en mí el día de mi salvación. Y cuando yo veo que las cosas externas me afectan, empiezo a cantar esto. Lo otro que me ha ayudado es un libro que estamos leyendo como familia con la intención de ser mejores. Y en uno de los capítulos el autor muestra la diferencia entre una persona proactiva y una persona reactiva. Ahora, yo siempre había entendido que los proactivos son esas personas echadas para adelante. Y uno no tiene que decirles nada porque ellos ven lo que se tiene que hacer antes de que uno les diga. Es la gente chévere. En cambio, el reactivo no ve nada. Oiga, pero ayude a qué. Pues a lavar la loza. O sea, no ven nada. Entonces uno tiene que decirles todo. Pero además de eso, el reactivo es una persona que se deja arrastrar por el estado emocional de otras personas, por el espíritu de un lugar, por lo que las otras personas le dicen. Exactamente lo que mi esposa me había dicho. Por esa razón reacciona en medio del tráfico. Por esa razón, cuando alguien levanta la voz, él también la empieza a levantar. ¿Y usted qué está haciendo ahí? Pues, ¿qué? Y me di cuenta, ay, así es. Cuando una persona está enojada, él también se enoja. Pero Jesús dijo en Mateo 5:39, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Eso es lo que Dios quiere. Que a nosotros no nos afecte el espíritu de un lugar o de una persona. O sea, si nosotros tenemos paz, ¿para qué vamos a dejar que la otra persona nos robe esa paz? Si estamos tranquilos, ¿para qué dejar que la otra persona nos robe esa tranquilidad? ¿Para qué vamos a ser reactivos? Y esto tiene mucho que ver con el abuso. No vamos a dejar que el estado emocional o que la rebeldía o lo que sea o el estrés de un lugar nos afecte. Ahora, el que ha sido abusado tiene que ser sanado para que no repita eso mismo en la vida de otra persona. Pero la buena noticia es que Jesús fue abusado para liberarnos de eso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, que no nos entienda, sino uno que pasó por las mismas pruebas. Jesús fue abusado físicamente. 39 latigazos cayeron sobre su espalda. Lo pisotearon. Le jalaron las barbas, dice la Biblia. Jesús fue abusado verbalmente. Lo trataron o le dijeron una cantidad de cosas. No es que eres hijo de Dios. Se burlaron de él. Le gritaron cosas insultantes. Pero también él fue abusado emocionalmente. Lo acusaron de algo que él no había hecho. A Jesús le hicieron mucho daño. Pero todo esto para que hoy podamos nosotros ser libres. Y antes de orar, quiero que tengan presente 3 cosas. El abuso físico, verbal y emocional, en primer lugar, es una herida emocional que tiene que ser sanada, tiene que ver con el corazón. Pero además de eso, es una fortaleza mental que tiene que ser reconocida y cambiada. Y de eso se trata el arrepentimiento, cambio de mente. Pero también es una fortaleza espiritual. Por eso hay que hacer guerra espiritual. Entonces quiero que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿ha sido usted abusado física, verbal y emocionalmente?
Y Señor, yo te pido en este momento que tú nos reveles esos momentos en nuestra vida cuando hubo abuso, momentos que hemos querido olvidar, pero que están ahí enterrados en nuestro interior y que nos están haciendo daño, que controlan toda nuestra vida. Quizás no se lo hemos dicho a nadie porque queremos proteger al abusador, pero estamos que explotamos. Por eso hoy te lo queremos decir a ti. Y quiero que en este momento usted se lo diga al Señor, porque la sanidad se inicia cuando usted puede expresar lo que está sintiendo en su corazón, el dolor que hay. Pero la segunda pregunta es quizás un poco más fuerte. ¿Ha abusado usted a alguien, ya sea física, verbal o emocionalmente? Porque el primer paso hacia la libertad es reconocerlo. A eso la Biblia lo llama confesar el pecado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, liberarnos. Lo siguiente que usted va a hacer es entregarle ese abuso a Jesús, y va a permitir que Él lo clave en la cruz. Usted va a ver a Jesús acercándose a su vida, y usted le va a entregar el abuso del cual usted fue víctima, pero también el abuso, el daño que usted le ha causado a otras personas. Entrégueselo. Usted no tiene por qué seguir cargando para el resto de su vida ese dolor, esa culpabilidad, esa cruz. Entrégueselo a Jesús, y usted va a ver a Jesús clavándolo en la cruz. Pero lo siguiente que usted va a permitir es que Jesús sane el dolor del abuso. Y para esto yo quiero que usted vea a Jesús siendo golpeado, 39 latigazos sobre su espalda, y usted los va a ver. Pero en este momento usted también va a ver los latigazos que usted recibió como niño, las patadas, los pellizcos, las bofetadas, las cachetadas. Pero usted las va a ver todas sobre el cuerpo de Jesús. Él fue herido por nuestros dolores. Él sufrió la humillación por nuestras humillaciones. Usted va a ver toda su vergüenza sobre Jesús, y usted va a recibir hoy la sanidad. Todo lo que le han dicho, chino en la calle, animal bruto, y todas las otras groserías que no podemos decir, todo eso va a caer sobre Jesús, para que usted hoy sea sano, para que hoy usted logre su libertad. Pero lo siguiente que vamos a hacer es renovar nuestra mente, porque el abuso es una fortaleza mental. Renuncio, Señor, hoy a creer que soy un abusador. Renuncio, Señor, a esta mentira en el nombre de Jesús. Y usted va a renunciar también a la fortaleza espiritual en el nombre de Jesús. Y para esto quiero invitarles a que se pongan de pie en el nombre de Jesús. Señor, hoy renunciamos a toda fuerza espiritual de abuso que hay sobre nuestras vidas. Renunciamos, Señor, a ser reactivos. Renunciamos a permitir que el estado emocional de otras personas nos afecte a nosotros. Hoy tomamos la decisión de ser los conductores de nuestra vida. No nos vamos a dejar arrastrar por otras personas. En el nombre de Jesús, tú nos has llamado a ser libres. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. En el nombre de Cristo Jesús. Pero otra cosa usted va a hacer es correr a los brazos de su papá Dios, para que Él lo abrace. Abrázame, Señor, porque no sé cómo ser papá, porque no quiero hacerle daño a mis hijos. No quiero que se repita en ellos lo que me hicieron a mí. Enséñame, papá Dios, a ser un papá que ama a sus hijos,
a ser un esposo que ama a su esposa, a ser una mamá que ama a sus hijos. Enséñame, Señor, guárdame, cúbreme con tu sangre. Yo quiero que usted vea a Dios protegiéndole en este momento del daño y de las consecuencias del abuso en su vida. Quizás algunos hoy lo están experimentando como esposos, como esposas, como hijos, pero usted le va a pedir a Dios que lo esté guardando.